al aire de Punto Uno Streaming. ¿Cómo estás? Hola Alessandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Bien. Ahí le hago una punta a la producción, es secretario de Juventud de la CGT, no secretario de Cultura, para que seamos precisos en nuestros graphs. ¿Cómo estás? Buen día. Ya me estás cambiando, bien. Bueno, pero vos también tenés, a partir del laburo en la CGT, un rol importante en la difusión de la actividad sindical, gremial, pero también de la cultura y de la formación del peronismo. Quería arrancar, obviamente, por la cuestión de actualidad más importante, que es la reforma laboral y la evaluación que ustedes hicieron. Vos tuviste una declaración diciendo, bueno, esta reforma laboral podría ser el principio del fin para el modelo sindical argentino. ¿Cómo afecta a la capacidad de los trabajadores organizados para defender al conjunto de los trabajadores esta reforma laboral que se sancionó? Yo creo que esta reforma trae consigo no solamente una gran pérdida de derechos individuales a la hora de la discusión de las relaciones laborales empleador-empleado, sino también quiénes son los que defienden los derechos de esos empleados, que somos nosotros. Y creo que acertadamente, obviamente que no compartimos, pero por parte de la estrategia del gobierno que hoy ante tanta incertidumbre política, ante tanta pérdida de fortalecimiento de diferentes instituciones, no solamente sociales, sino también políticas, bueno, queda un gran enemigo que es el movimiento obrero. Y la forma de debilitar el movimiento obrero es esta, ¿no? Sacándole poder o sacándole la independencia económica, que es lo que pudieron sacar de esta reforma laboral, ¿no? Cosa que es cuestionable, ¿no? Del tema de la cuota sindical, la cuota solidaria, de lo que cada uno puede llegar a defender, ¿no? Vos ves claramente una intención del gobierno nacional de debilitar al movimiento obrero organizado y debilitar la capacidad de los trabajadores organizados de defender los derechos individuales y colectivos. Sí. ¿Por qué? ¿A qué me refiero esto? Ya cuando quieren debilitar el sindicalismo, primero la herramienta más importante que tiene un sindicato es la capacidad de negociar, y ante la negociación, en la falta de diálogo de un lado o del otro, una herramienta que está dentro de la Constitución, que es el derecho a huelga. Hoy el derecho a huelga tiene un límite. Tiene un límite en donde discrimina dos conceptos, ¿no? Uno de importancia esencial y otro de importancia trascendental. Dentro de ello estamos nosotros, el transporte ferroviario, que hoy va a contramano de lo que dice la OIT con respecto a la libertad sindical dentro de su comité, en donde habla de la importancia de un transporte ferroviario. ¿Qué tiene que ver un transporte ferroviario? ¿Por qué no es esencial o por qué no es trascendental? Porque hay otro medio de transporte que lo suple en caso de, en este caso, una huelga. Hoy con esta reforma laboral hay que prestar una guardia mínima de un 50%. Y así los diferentes transportes públicos. Obviamente esto debilita la protesta y debilita la manera de actuar de una manera que obviamente que es la última que quiere un sindicato, porque a nadie le gusta que le descuenten un día para reclamar algo justo. Bueno, ese es nuestro caso. Después, hacer prevalecer los convenios por empresa antes que una actividad en general, ponerle el límite a un convenio colectivo, no pedir permiso para poder reunirte y hacer una asamblea. Bueno, son todos conceptos que van degradando la función del sindicalismo. Y yo creo que ahora con esta impronta que tiene el gobierno, en donde cada vez, a pesar de todas las barbaridades que dicen, que hablan, que muestren y que hacen todos los días, sin embargo sigue teniendo cierto poder este gobierno, que yo lo veo difícil en el 2027 de poder darlo vuelta.
Ahora te voy a llevar a tu evaluación de la situación política, porque vos también tenés un rol importante como militante político y en la idea de una renovación del Partido Justicialista, pero quiero llevarte a algo. Sí. Ustedes, durante el conflicto de la reforma laboral y en la llamada al paro, la fraternidad, de la que vos sos secretario gremial, estamos hablando con Sebastián Maturano, estaba en una conciliación obligatoria por el reclamo salarial, y después te pido una puntualización sobre el reclamo que están haciendo como gremio. Ahora, el Ministerio de Desarrollo Humano, cuando ustedes paran, ustedes y la UTA, por las razones políticas de ir contra el paro, no por el conflicto laboral, por el conflicto salarial, están recibiendo una multa que puede llegar, una amenaza de multa que puede llegar a los 20 millones de pesos, por lo que leí, por parte de la Secretaría de Trabajo. ¿Vos creés que se utilizó esta medida, que hay una persecución y una presión a los gremios para que no fueran en contra de la reforma laboral? ¿Esto es lo que viene hacia adelante? Porque aparte de las medidas que están en la ley, la presión política de una multa es una herramienta de financiamiento a los gremios. Totalmente. Por eso te lo nombraba anteriormente, la independencia económica que tiene cada organización para poder hacer sus actividades y defender lo que tengan que defender. Y te corrijo, no son 20 millones, 20.000 millones. 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos, que sería, no sé, 15 millones de dólares. Eso es lo que le está pidiendo la Secretaría de Trabajo en la multa que le inició. Eso es lo que están diciendo, te cuento cómo viene, eso es lo que están diciendo, lo que se rumorea que nos quieren sancionar. Debido a ello obviamente que hay una persecución y diferentes metodologías para atacar a los dos sindicatos más fuertes que tiene el transporte, que son los colectiveros y que son los conductores de trenes, que son los dos sindicatos que realmente efectivizan un paro, por lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Tanto de carga como de pasajeros, y cómo cada ciudad se va deteniendo, ¿no? en este reclamo. Acá suceden dos cosas. En el tema de lo que respecta a nosotros veníamos reclamando por un acuerdo salarial, por una recomposición salarial, en donde a la fraternidad nos deben un 65%, o quedamos atrás en comparación con la inflación, un 65% por debajo de la inflación en lo que es de diciembre de 2023, o sea, desde que asumió este gobierno hasta ahora. El conductor de tren percibe un 65% menos de lo que tendría que percibir. ¿A qué voy con esto? Bueno, nosotros llegamos a un reclamo en donde nos querían dar un 1%, un 1,2, un 1,3%, toda esa suma que le están dando a todo lo del empleo público, nos querían dar a nosotros y nosotros nos negamos. Instamos a los diferentes diálogos y negociaciones y a diferentes audiencias. A la mesa paritaria. Ustedes venían negociando en una mesa paritaria con una pérdida del 60%. Entonces, en ese marco, ¿qué sucedió? Y bueno, en ese marco no nos pusimos de acuerdo, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un paro. Cuando hicimos el paro, fuimos a una última reunión, no hubo ninguna modificación y para no hacer el paro, nos aplicaron la conciliación obligatoria. Dentro de ese periodo de la conciliación obligatoria, la CGT decide hacer un paro por la reforma laboral, por la inconstitucionalidad de la reforma laboral. Nosotros, como sindicato de primer grado, adheridos a una confederación que es de tercer grado, adherimos a lo que dice nuestra Confederación General de Trabajo en cuanto al paro, porque nos damos cuenta que es un conflicto diferente. A nosotros nos aplicaron una conciliación obligatoria por un problema específico, que es la discusión paritaria, o la falta de acuerdo por una paritaria. Y acá nosotros adherimos a un paro por otra cuestión, que tiene que ver con la reforma laboral. Claro. Y bueno, nosotros defendemos, ya nos presentamos el viernes. Ahora presentamos y explicamos cuál es la situación y por qué entendemos
que la multa no coincide con el hecho que llevamos a cabo. La CGT salió a favor nuestro, nuestros abogados y también los abogados de la CGT estamos de acuerdo en esta postura de que es, aparte que mezclaron peras con manzanas. No. Te hago una pregunta alrededor. Hoy la CGT se está presentando ya en conjunto contra la reforma laboral en particular. Ya tuvimos un primer fallo sobre el artículo 55 de la reforma. ¿Qué pensás de la estrategia que tuvo la CGT en esta disputa sobre la nueva reforma laboral? A mí me pareció bastante interesante en una de las conferencias de prensa cuando uno de los trumbiros, Jorge Solá, dijeron: nosotros tenemos respuestas gremiales, las respuestas políticas las tienen que pedir o conducir otros sectores de la población. ¿Cómo ves la estrategia que estuvo llevando adelante la Confederación General del Trabajo para tratar de evitar de que esta ley, bueno, ya fue sancionada? ¿Qué ves hacia adelante? ¿Qué evaluación haces hacia atrás y qué evaluación para adelante crees que lleva esta lucha? No, bueno, yo tengo obviamente que la mayoría decidió esta metodología y yo nunca la compartí, nunca la compartí. Es más, me expresé en la reunión de consejo directivo que la medida de fuerza tendría que haber sido anterior a la discusión o a la votación en las diferentes cámaras, y también dijimos que tenía que ser durante y no posterior, y también dijimos que tenía que ser por más días. Sin embargo, bueno, algunos prevalecieron en esa discusión sacar de la reforma la cuota solidaria, en donde perjudicaba a muchos sindicatos y en especial a los más grandes. Entonces la mayoría decidió esto. ¿Vos creés que había que haber sido más intenso, más profundo en el reclamo, en la lucha sindical? Totalmente. Yo percibo que tendría que haber sido así. Y no es que lo estoy diciendo con el diario de mañana, ¿no? Porque había cierto rumor que la ley no salía. Había cierto rumor que la ley no salía, que esto estaba bien, que había que quedarnos. Bueno, yo no lo compartí en ningún momento. Pero sin embargo, bueno, la mayoría se decidió por mayoría, y bueno, en eso no pudimos hacer otra cosa que aceptar. Pero yo y muchos gremios, ¿no? Hubiésemos preferido que la lucha, las diferentes medidas de acción tendrían que haber sido antes. Sin embargo, bueno, ellos plasmaban las diferentes estrategias, ¿no? Una es un sindical conjunto. Y la otra judicial. Y bueno, ahora estamos, ya al haber fracasado en la instancia sindical, que podíamos hacer el reclamo nosotros, ahora pasamos a la instancia judicial, en donde la medida cautelar que presentó la semana anterior, ya falló en contra. Y bueno, ahora se hizo una presentación de toda la reforma en general ante la justicia, bueno, mediante una medida cautelar. Sebastián, vos sos un dirigente joven. Te voy a hacer una pregunta vinculada a la modernización, porque esta reforma laboral es muy agresiva en términos de los derechos individuales de los trabajadores y, como bien contaste, los derechos colectivos. Pero vos creés, como dirigente joven del trabajo, que hay otras instancias y que se podría haber hecho otra cosa para ver cómo protegemos y promovemos el trabajo en este mundo contemporáneo? Sí, totalmente. Imagínate que la única reglamentación o legislación que había que tendría que ver con la nueva modalidad de trabajo la sacaron, que era la ley de teletrabajo, exactamente, la quitaron. Totalmente. Y una cosa es discutir una reforma laboral con una economía en crecimiento, y otra totalmente opuesta a discutir una reforma laboral con una economía en recesión, en donde ya se cerraron más de 20.000 empresas, en donde ya hubo más de 300.000 despidos. Entonces, en donde el gobierno con la anterior ley base ya también incidía en diferentes puntos de la reforma, ¿no? Que vos fijate que en la ley bases ya había tratado
tres o cuatro puntos que tienen que ver con una reforma laboral o con las relaciones laborales y demás. Sí. Una era el Fondo de Ciencia Laboral, no surtió efecto. No se creó, nadie se sumó al FAL. El trabajador independiente más sus 3 colaboradores. Sí. Ningún índice subió de cantidad de trabajadores, ni en la informalidad ni en la formalidad. Exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, ya es una discusión del modelo económico que hay que dar acá, en donde no se tiene en cuenta la industria nacional. Y yo realmente veo con gran preocupación, no solamente hacia algunos dirigentes sindicales, en donde están perdiendo trabajadores, en donde están perdiendo afiliados, sino en la gente en general, ¿no? Que no hay como que toman esto como que es una situación de hacer un esfuerzo porque lo que viene va a ser mejor. Entonces ya no pasa solamente por lo que pueda representar un sindicalista, sino pasa por la conciencia, creo que atrofiada que tiene el individuo hoy o la persona que vive hoy, debido a los fracasos que le dio la política a lo largo de los años anteriores. Y ahí te llevo una cuestión, estamos dialogando con Sebastián Maturano, secretario gremial de la Fraternidad y secretario de Juventud de la Confederación General del Trabajo. ¿Qué ves? ¿Cómo se tiene que reorganizar la comunidad en su ámbito político, en su ámbito sindical gremial, pero incluso en el plano personal, para cambiar este sistema que en el plano económico es recesivo, pero cada vez nos aleja más unos de otros? ¿Vos crees que es necesaria una renovación de qué y con qué ideas? Yo creo que lo primero que hay que renovar es la metodología de construcción. ¿A qué me refiero con la metodología de construcción? En donde no se elija con un dedo y se construya con personas, hombres, varones, mujeres, que representen algo. Hoy lamentablemente en nuestras cámaras de diputados, en nuestra cámara de senadores, hay gente que no representa ni a 20 personas, que no representa ni una unidad básica, que están puestas por un dedo. No tienen legitimidad de representación y sin embargo están ahí. Hoy la construcción de nuestro partido, me parece, tiene su resultado en lo que fue la última elección. Personas que aparecieron porque a uno le caía bien, a otro le caía mejor, entre 3 personas se pusieron de acuerdo. Yo pienso que hay personas que ya tienen que dejar ese lugar de actores principales para ser actores accesorios o secundarios. Yo pienso que hay muchos compañeros y compañeras que han hecho bien las cosas durante un tiempo, pero hoy su imagen está muy estigmatizada, y eso en esta actualidad, en donde todo es visible, en donde la oposición hace visible, comienza a romper lo que se puede llegar a querer construir. Pero bueno, hay que cambiar la metodología y hay que renovar las caras inmediatamente. Sebastián Maturano, secretario de Juventud de la CGT, secretario gremial de la Fraternidad. Te hago la última pregunta. ¿Vos sentís que hay sectores de la política, de la juventud, de la militancia política, si se quiere, más territorial y de la militancia gremial, que tienen voluntad y capacidad de organización para proponer una alternativa al gobierno de Milei? Sí, yo estoy confiado que hay compañeros y compañeras muy valorables y no necesariamente joven o de 30 años para abajo, de 40 años para abajo. Hay gente con más edad que es valorable, que no está quemada, que tiene muy buenas ideas, que aporta, que representa y tiene varias características que hacen a que sea posibles potenciales para ocupar lugares estratégicos en esta construcción que tenemos que refundar, ¿no?
Muchísimas gracias. Sebastián Maturano en el aire de Punto Uno, secretario de Juventud de la CGT, secretario general de la Fraternidad. Estamos al habla y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Aire 1 en Punto Uno Streaming. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Lisandro. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a todas. Saludo.